cuerpo y mente en conexión. Preguntas claras con solución. Psicóloga, dietista y el fisio también. Rompiendo mitos, ya lo ves bien. Salud al día, ven a escuchar tu bienestar, nuestro canal. Respuestas claras sin confusión, porque cuidarte es la misión. Bienvenidos y bienvenidas a Dímelo Claro, el espacio donde nos detenemos a reflexionar y conversar sobre los temas que nos importan y nos conectan como seres humanos. Antes de comenzar, queremos dedicar unos minutos a todos y todas las que nos habéis acompañado en nuestro primer programa. Vuestra acogida ha sido increíble y estamos profundamente agradecidos por los mensajes, las preguntas y todo el entusiasmo que habéis compartido con nosotros. Es gracias a vuestro apoyo que este proyecto sigue creciendo y avanzando. En nuestro primer episodio estuvimos hablando sobre la ansiedad, un tema que resonó con muchas personas. Si todavía no habéis tenido oportunidad de escucharlo, os animamos a que lo hagáis mediante Spotify o iVoox. Las reflexiones y herramientas que compartimos pueden ser de gran ayuda. Hoy nos embarcamos en un nuevo viaje y el tema que exploraremos es el dolor. El dolor en todas sus formas y manifestaciones es una experiencia universal que nos afecta física, psicológica y nutricionalmente. Vamos a profundizar en qué es el dolor, por qué lo sentimos, cómo podemos manejarlo y qué podemos aprender de él. Será un programa lleno de contenido valioso que esperamos os inspire y os haga reflexionar. Así que quédate con nosotros, ponte cómodo o cómoda y vamos a decirlo claro. Bueno chicos, madre mía, el pedazo de programa que traemos hoy, el tema que tenemos súper potente, ¿eh? La verdad es que sí, El hoy dolor. estamos de lo mejorcico, de lo mejorcico. Esto es un bombón, ¿eh? Esto va a ser hoy abrir la caja de Pandora. Sí. A ver cómo conseguimos resumir todo en este programa. Pero bueno, al fin y al cabo, este programa también lo hemos querido dedicar un poquito para el tema de preguntas que nos habéis estado haciendo a lo largo de la semana, porque en nuestras redes sociales hemos estado poniendo un cajote de preguntas y ahí habéis estado respondiéndonos, y entonces hoy vamos a responder en directo todas esas dudas que tenéis. Por ejemplo, Miguel Ángel, vamos a empezar contigo. Nos preguntan, ¿por qué cada uno tiene un nivel de umbral de dolor? Vale, vamos a ver. Ese nivel de umbral de dolor, imaginar que, como por ejemplo Miriam, ¿no? Ella tiene para medir cuánto pesa una persona, ¿no? Decimos, pésate y decimos, pues pesa 80 kilos, vale. Pero el dolor no se puede medir, porque ya dijimos en el primer capítulo que era algo muy subjetivo, era algo que cada uno sentía y percibía que era peligroso o no era peligroso. Entonces, esa escala que nosotros le ponemos al nivel de umbral, es decir, ponerle el número que crea en la persona de lo que le duele. Es decir, para ti, ¿qué eso es doloroso? ¿Cuánto es de doloroso? Pero entonces se supone que el dolor crónico es para siempre. El dolor crónico no es para siempre. Tenemos la típica pregunta, es que tengo un esguince crónico, tengo una cervicalgia crónica o algo que lleva mucho tiempo con él. Pero es que la gente creo que todavía no entiende que el apellido que le ponemos al dolor, ese dolor crónico, es simplemente decir el tiempo que nos está durando, cuánto tiempo llevo con un dolor. Tenemos que saber que durante los 3 primeros meses de ese dolor que aparece, desde que aparece hasta los 3 primeros meses, le decimos que es un dolor agudo, ¿vale? Un dolor reciente, ¿vale? Un sistema inflamatorio y demás. Y luego, cuando pasan los 3 siguientes meses, es decir, de los 3 meses para adelante, le decimos que es un dolor crónico, ¿vale? Es decir, un dolor que lleva mucho tiempo. Yo siempre pongo un ejemplo para que lo tengamos en cuenta. Imaginar que tengamos un cubo de basura en nuestra casa, llevan 4 meses sin tirar la basura. El olor insoportable y no somos capaces de aguantarlo más. Pero claro, el no ir a tirar el cubo de basura hace que eso al final esté afectando a tu vida normal, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si tú un día dices voy a levantarme y voy a tirarlo? Cambia, ¿no? Pues eso pasa muchas veces, es decir, cuando estamos con un dolor
en el cual no se hace nada por cambiar, sino simplemente ir tapándolo o ir ocultándolo, al final se va cronificando, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que quiero decir, que cuando hay un dolor crónico, muchas veces pues ese dolor luego es más complicado de eliminarlo, por todo lo que conlleva ese dolor, ¿vale? Y otra cosa que mucha gente a lo mejor dice es que yo tengo un dolor de hace mucho tiempo, por ejemplo tipo fibromialgia, dolores que son realmente, ahí quizás el problema está en la gestión de cómo llevar el dolor y la educación, que ahora la fisioterapia está estudiando y está poniéndolo en su carrera, en los estudios están poniéndolo como una asignatura, que es enseñar a ese paciente a entender el dolor y cómo llevarlo. Por lo tanto, ahí se ve cómo el umbral de dolor es diferente en cada persona y que varía mucho entre los individuos. Sí. Además que también depende pues, eso de los factores genéticos, psicológicos, culturales, incluso en el contexto en el que se esté experimentando ese dolor. Por ejemplo, imagínate que hay dos amigos, vamos a ponerle Ana y Luis, que van juntos a hacerse un tatuaje. Aunque ambos van a recibir el tatuaje en el mismo lugar del brazo, sus experiencias van a ser completamente diferentes, porque a lo mejor Ana apenas siente molestia, porque para ella el dolor es tolerable o incluso lo describe como una experiencia más incómoda antes que dolorosa, y sin embargo Luis lo hace al contrario, el proceso puede ser más difícil, desde el inicio siente un dolor más intenso, que lo hace apretar los dientes, le cuesta relajarse. ¿Por qué sucede esto? Y es que Ana tiene un umbral de dolor más alto, que está influenciado por esos factores genéticos, las experiencias previas con el dolor, e incluso su mentalidad es más positiva hacia el tatuaje. Y Luis, sin embargo, puede tener una mayor sensibilidad nerviosa y puede estar más ansioso, por lo que significa que la percepción del dolor la va a sentir mucho más. Claro. Vale. Entonces un poco cuestión de actitud, ¿no? El tema del umbral del dolor también influye en la actitud con la que afrontamos ese dolor. Eso también creo que es interesante. Claro. Incluso el tema también de la aguja. Tú piensas que, por ejemplo, nosotros nos encontramos con pacientes que al final pinchamos, gente que le tiene pánico, es decir, hoy, por ejemplo, he tenido a una en la zona del cuello que tenía una contractura en el ECO y es que era ver la aguja y ya me decía no, y a lo mejor simplemente, y otra cosa que incluso puede ser más doloroso, una presión o lo que sea, era más tolerable, pero nada más que ver la aguja, para ella era eso impensable. Se activan ahí ciertas cosas. Claro, al final puede tener relación, es decir, miedos anteriores. Otra, por ejemplo, que tuve anteriormente también, que tenía miedo a la corriente, y era nada más que, imagínate que al 1, es decir, nosotros cuando subimos, la media son unos 20, 25, pues nada más que al 1, para ella era insoportable, porque tenía una experiencia negativa de haber tenido un cortocircuito y haber sentido todo eso, nada más que recordar esa experiencia, muchas veces el paciente como que le recuerda y por eso no quiere tenerlo cerca. Claro, por eso a nivel de umbral es 7, pero por el recuerdo que tuvo. Yo siempre pongo un ejemplo, perdón, que a lo mejor no es eso, de que el cuerpo tiene memoria. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, la comida, ¿no? Cuando te dice, niño, cómete la espinaca, y a ti no te gusta, y te dices, por cojones tengo que comerme la espinaca, y nada más que verla ya te da angustia. Son experiencias emocionales que se nos quedó claras. Bueno, y hablando de comida, Miriam, ¿cómo comemos influye en el dolor y en la inflamación también? A ver, pues en principio, como bien habéis dicho, el tema del dolor al final es multifactorial, ¿no? Entra múltiples factores que influyen en que te duela más o menos, y uno de esos factores, evidentemente, y hay miles de estudios, evidentemente la alimentación, el cómo nos alimentamos influye sobre todo por lo que comemos y lo que no comemos. Porque antes de adentrarme a explicar toda esa alimentación antiinflamatoria que nos ayuda a reducir la intensidad del dolor, quiero dar un consejo general, sobre todo porque cuando me he encontrado o nos hemos encontrado pacientes que han optado por este tipo de alimentación o me han pedido ayuda a través de Miguel, hay un perfil claro de paciente que es un paciente que no sabe comer, que mal come, que no se nutre, y yo creo que al final eso
para temas de intensidad, de dolor, de temas de la inflamación es vital. Entonces yo tengo que empezar un trabajo, antes de adentrarme en la dieta antiinflamatoria, tengo que empezar con un trabajo inicial que es muy costoso, sobre todo porque al final esas mujeres, ¿no?, que normalmente son, vamos a poner un perfil concreto, por si acaso alguien me está escuchando, un perfil concreto de mujer de mediana edad, a lo mejor con fibromialgia, con inflamación a nivel general o articular, me encuentro con un paciente, con ella que ha vivido una nutrición, que no la juzgo, ojo, porque ellas han vivido una nutrición basada en la rigidez, en el hecho de siempre tener el peso, de perder peso y de comer poquito. Y claro, cuando yo me encuentro con ella y le digo que tiene que nutrirse, pues dice, jolín, es que todo esto que me pone me va a engordar. Claro, si me está poniendo mal lo que yo como. Exacto, porque claro, ella está que se levanta, ¿no?, se levanta y se toma su cafelito, su poquita de magdalena y va al mediodía y bueno, pues batalla con lo que tenga que batallar, y luego por la tarde se toma un dulcecillo y por la noche un poquillo de bocadillo, que no come ella mucho, para estar como está. Y claro, cuando yo intento decirle que me tiene que equilibrar ese desayuno, que me tiene que meter cereales integrales, una buena proteína, una buena grasa, me dice, jolín, es que esto me va a engordar. Y es que, a ver, hay que comprender que a nivel hormonal no es el mismo nutriente que me viene de un aguacate al que me viene, por ejemplo, de una magdalena. Claro. Eso a nivel inflamatorio influye. Sí. Pues yo te escucho mucho hablar de la dieta antiinflamatoria. ¿Puedes explicar un poquito de qué va? A ver, al final la dieta antiinflamatoria es una pauta o una estrategia dietética que se utiliza en consulta, que junto a otros hábitos, por ejemplo, la gestión del estrés, por ejemplo, el ejercicio, que al final es un trabajo conjunto, hace que evidentemente exista una desinflamación. Además, que cuando se atreven a nutrirse, a alimentarse bien la primera semana, ya me vienen diciendo, ojo, he notado esa desinflamación, o sea, es que realmente me he desinflado. Entonces, y yo ahí siempre explico la misma paradoja. ¿Cómo comunico? ¿Cómo hago entender que la alimentación ayuda a esa inflamación? Pues al final siempre explico que a lo mejor a nivel articular o a nivel general existen esas pequeñas hogueras en el cuerpo, ¿vale?, que pues tienen ese fuego encendido, que vamos a ponerle que es el dolor. Y cuando yo como proinflamatorio, que ahora comentaremos qué alimentos son proinflamatorios, es como si echase esa leña al fuego, ¿vale? Ese fuego se intensifica, entonces pues añade más dolor. Y lo que hacemos con la dieta antiinflamatoria es, pues evidentemente, rica en nutrientes, en antioxidantes, hace que evidentemente le quite leña a ese fuego o le eche agua a ese fuego e intente calmarlo. Esa es la dieta antiinflamatoria. Claro, y al final es nutrirse bien. Sobre todo, mira, lejos de vender, es que los omegas, es que hay que quitar el gluten, hay que quitar... Lejos de vender eso, lo que tenemos que hacer es nutrirnos, porque al final el nutrirte bien va a hacer que a nivel organismo tu cuerpo funcione bien, claro, tu ciclo hormonal funcione bien, y el organismo funcione bien, y evidentemente bajo ese buen funcionamiento, bajo ese buen equilibrio intestinal, me va a ayudar evidentemente a ese dolor y a esa inflamación. Claro. Hay también una pregunta clave que me hace mucho, y es que ¿por qué sentimos dolor? Y cómo nos afecta este dolor a nivel físico y emocional. Y a ver, hay que tener claro que es que el dolor es un mecanismo complejo del cuerpo que está diseñado para protegernos, porque hay una alerta ante alguna herida o alguna enfermedad. Es lo mismo que si, por ejemplo, te estás quemando un dedo. Ahora, por ejemplo, viene Semana Santa, que hay muchas velas. Imagínate que estás poniendo el dedo en la vela, te quema. Entonces, ese mensaje de dolor viaja mediante los nervios hasta el cerebro. Entonces, este dolor también puede ocasionar un impacto emocional significativo que puede provocar frustración, tristeza o incluso sentimientos de aislamiento si este dolor llega a ser algo más grave, ¿no? Miguel Ángel también,
Hay una pregunta que te suelen hacer también mucho y que te la han hecho también los internautas. Es que ¿es posible tener dolor sin haber lesión? Sí. Vamos a ver. Perdón. Como hemos dicho, como bien has dicho tú, es un sistema de protección, ¿vale? Muchas veces la protección no siempre tiene que haber una lesión previa, o incluso a lo mejor hay lesiones que pueden ser muy agudas o muy fuertes, que luego no produce tanto dolor, y otras que son a lo mejor insignificantes, pero para la persona le produce mucho más dolor, ¿vale? Entonces, yo siempre, como todo, pongo un ejemplo, ¿vale? Hemos utilizado, bueno, voy a utilizar a otro, un jugador de fútbol, ¿vale? Que está jugando una final de un campeonato contra su peor enemigo, que lo está deseando ganarle, y está al final del partido, ¿vale? Pues nota un pinchazo insoportable en la pierna, llegan los médicos, le miran, le echan spray, le estiran, los médicos le dicen que no haga nada, que se salga, y él dice que por narices que quiere terminarlo y que por narices va a terminarlo. Pues entonces se levanta y empieza a terminar el partido, gana, y llega al vestuario, boom, contento, para arriba, para abajo, y al rato empieza a sentir ese dolor insoportable, pinchazo, ya tenía el hematoma. Claro, los médicos, ecografía, rotura fibrilar. ¿Qué pasa ahí? Que tenemos una lesión súper grave, pero ¿qué pasa? Que al final el jugador, su objetivo final, ¿cuál era? Terminar el partido. Una vez que termina el partido ya me da igual lo que haya, pero yo quiero terminar mi partido. Entonces, la lesión ahí queda en un segundo nivel y por tanto para el jugador no es importante, por tanto no es lesivo para él. Ahora tenemos otro ejemplo, al contrario. Un guitarrista que va a una actuación, sale del camerino, baja por la escalera y la barandilla de madera pues le pega una espinilla, se le clava una espinilla en el dedo, ¿vale? Donde toca la guitarra. Empieza a agobiarse. No voy a poder tocar la guitarra, es que no va a salir bien, es que esto no puede ser y ya voy a tener que parar. Empieza ahí el dolor a apoderarse de esa persona. Claro, una espina en un dedo, sabemos que no es lesivo como tal, no es algo grave, pero para esa persona es doloroso. Entonces, no depende de cuanto mayor sea la lesión, más dolor, sino de lo que a mí me importa que eso me afecte en ese momento. Entonces, hay que saber que no todo es la lesión, y muchas veces hay que ver a ese paciente de qué te pasa, en qué momento estás y por qué te está pasando ese dolor. Vale, y Miriam, antes estaba hablando de los alimentos que pueden reducir la inflamación. ¿Cuáles pueden ser? A ver, en principio, la estrategia dietética general que se utiliza para bajar la inflamación es, como vuelvo a retroalimentarme yo sola, el tema de tener a una persona que esté bien nutrida. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues eso, potenciar pues esos alimentos ricos en antioxidantes, que muchas veces se nos olvidan meter todas esas verduras y esas frutas de infinidad de colores, pues al final tienen esos antioxidantes que nos sirven como esa agüita fresca a la hoguera que hablábamos antes. Al final, grasas saludables, los omega, el salmón, los frutos secos. Ay, Miriam, sí, es que yo como frutos secos, sí, pero los quiero todos los días. Quiero que se haga el hábito de incluirlos en todas las meriendas, en todas las medias mañanas. En los desayunos. No me vale que de vez en cuando comamos frutos secos o los pescados grasos. Pues se habla mucho de la cúrcuma con esa curcumina que tiene propiedades antiinflamatorias, el jengibre, las legumbres, los granos integrales, pues al final aportan esa fibra, hacen que nuestro microbioma a nivel intestinal esté mucho más poblada en microorganismos, y al final también pues tienen esos beneficios con respecto a la inflamación. Y sobre todo buenas proteínas, y es lo que digo, que muchas veces influye lo que comemos y lo que no comemos. Lo que muchas veces me encuentro en el registro de 24 horas son personas que pues no tienen esa cena equilibrada, que al final pues dice, jolín, es que yo como poco y ahora yo me pongo. El típico comerme un pan aceite nada más. Exacto. Yo tengo un pan aceite y ya como. Y me dicen, ¿eso es saludable? Pues sí, es saludable, el aceite de oliva tiene omega 3. Pero ahí a lo mejor sería interesante también incluir a lo mejor alguna verdura, alguna hortaliza, una buena proteína, y al final
un paciente que tenemos muy de cerca, con Miguel, por ejemplo, mejoró mucho su estado de inflamación con el hecho de comer un poquito más. Sí. A ver, que yo muchas veces, incluso ya casi de por normal, hablo a los pacientes de cómo come, porque tenemos que entender que, fíjate que las 3 piezas del cuerpo, es decir, la mente, lo que come y lo que sentimos, al final tiene que estar bien. En el momento que alguna de las 3 piezas que estamos trabajando falla, va a saltar el sistema del dolor. Y el sistema del dolor no va a aparecer solamente a nivel intestinal, porque puede ser un problema emocional, que aparece un dolor físico, puede ser un dolor digestivo, es decir, un dolor físico que puede ser por culpa de un problema digestivo, y al final ese trabajo grupal tiene que verse de manera diaria y normal. Es decir, tenemos que normalizar, y tiene que entender la gente que no se puede trabajar desde solamente una pata de la mesa. Tenemos que trabajar desde todas las patas de la mesa y incluir la alimentación como algo normal y natural. Exacto, es multifactorial y se tiene que trabajar todos los factores, que también ahora le echaremos un vistazo a cuáles son esos factores. Y me pregunta, me ha entrado una pregunta aquí, se llama Carmen, y me pregunta si los multivitamínicos también ayudan, aportan a la nutrición, qué importancia tiene para la salud tomar vitaminas. Pues volvemos al final a lo mismo, influye en el buen funcionamiento del organismo a nivel general, ¿vale? Al final son nutrientes y pues influye en eso, en el buen funcionamiento del organismo. Sí. Te podría decir, pues la vitamina A funciona aquí, la vitamina C funciona allí, pero al final una dieta variada, equilibrada, ya dispone de esas vitaminas, no haría falta una suplementación. Claro. En principio, es lo que te he dicho, es lo que he comentado antes, que a veces nos esmeramos y queremos un consejo rápido: limita el gluten, evita el gluten, se irá el dolor, ¿no? La proteína de la leche de la vaca, la lactosa, pero a ver, es que es un conjunto de todo. Es un conjunto de todo. No puedo limitar el gluten y luego merendarme todos los días una palmera de chocolate. Ojo, que la palmera de chocolate no es el problema de la inflamación, pero al final es un inflamatorio que está todos los días, y es que a lo mejor deberíamos de potenciar otras cosas. A ver, la palmera si se come una vez no pasa nada, ahora si se come todos los días a lo mejor sí pasa, ¿no? Pues que al final es un inflamatorio que aparece todos los días, que es lo que a la siguiente pregunta que me hicieron es, bueno, si hay un alimento antiinflamatorio, hay un alimento que actúe por lo contrario, o sea, que sea proinflamatorio, que inflame. Evidentemente, pues no lo digo yo, sino lo dicen multitud de estudios. Todo el azúcar refinada, todos los edulcorantes que están, por ejemplo, en los refrescos, en los pasteles, el exceso de azúcar actúa como un inflamatorio. Y vuelvo a decir que no es el culpable de todo, pero claro, muchas veces se prioriza el tema de es que prefiero quizás merendarme X cosas y cenar muy poquito, o sea, prefiero que mi dieta esté más completa en azúcares, porque es lo que a mí me provoca esa sensación de recompensa, es lo que a mí me apetece ahora, evidentemente lejos de una ensalada, y evidentemente eso que aparece todos los días es un inflamatorio que aparece todos los días. ¿Vale? Me he liado ahí un poquillo. No, pero yo creo que también pasa una cosa, también muchas veces yo creo que pasa por el estrés que llevamos. No sé si puede ser claro, una de las... Ahí está. Es que al final se conjunta ahí todo. Eso también es súper importante, porque el papel que juega la mente en la percepción del dolor, vamos, es brutal. No es lo mismo que, por ejemplo, estés padeciendo también esa ansiedad o estrés que amplifica esa percepción del dolor, a que tú estés haciendo una relajación o alguna distracción mental que ayuda a disminuir ese sentimiento de dolor. Es decir, si tú piensas también que algo que vas a percibir te va a doler mucho, al final también te ocurre que percibes esa sensación, claro, incluso más dolorosa de la que llega a ser. Sí. Hay también otra pregunta que nos han llegado a hacer, y es que ¿el dolor emocional puede ser tan intenso como el físico? A ver, aquí definitivamente os digo que sí. Hay estudios que han demostrado que el cerebro procesa el dolor emocional, como por ejemplo el duelo, al igual que cuando se experimenta un dolor físico. Es decir, la misma área cerebral se activa tanto para el dolor físico como el emocional.
Por lo tanto, esto que es lo que nos hace recordar que el dolor emocional es real y que merece la misma atención y el cuidado que el físico. Uh-huh. Miguel Ángel, otra preguntita que nos hacen. No. Nos dice, ¿puede ser que el dolor de una lesión esté influenciado porque una persona sea muy quejica? Volvemos a lo mismo. Es decir, al final, esa persona quejica, que a mí no me gusta ese título, ese adjetivo, ¿vale? Porque al final hay que ver, como está hablando anteriormente, decía cómo es esa persona, en qué momento está de su vida, cuáles son todos sus pensamientos, si está bien, si está mal. Si es una persona muy quejica, seguramente habrá que preguntarle qué te pasa. Es decir, no justificarle y decirle es que siempre te estás quejando, es que siempre, incluso eso es lo que hace agravarlo mucho más. Es decir, lo hace más débil a la persona, le está siempre tocando al punto que quizás se puede expresar diciendo con el dolor, y a lo mejor otras partes pues no son capaces de decirlo, y es donde rompe su lesión, su dolor. El tema de... Quiero una cosa, que el tema de la persona cuando se centra en un punto, ¿no? Siempre yo digo que todo el mundo tiene capacidad de imaginar, como por ejemplo ahora nos ponemos a mirar el cielo y digo, mira esa nube, se parece a un perro, y uno lo ve, otro no lo ve, pero al final todos lo llegamos a ver, ¿no? Es decir, esa capacidad de llegar a ver lo que otro no ve porque me lo han dicho, incluso por centrarnos en ese punto, como bien ha dicho antes. ¿Entiendes? Entonces es súper importante que esa persona o el dolor sea capaz de entenderlo para que disminuya esa capacidad de observación. ¿Entendéis? Eso pasa mucho. El que el paciente que viene, es que tengo no sé qué ligamento, digo, para. Digo, todavía creo que no eres fisio, no eres médico, es decir, cuéntame qué te pasa y ya me preocuparé yo en decirte qué tienes. Y vamos a dejar títulos, nombres y demás. Vamos a ver cuál es el objetivo final. No puede andar, vamos a andar. No puede levantar el brazo, vamos a levantar el brazo. Dejemos de nombres, dejemos de que si tiene un síndrome de... Sí, que muchas veces se centran en la etiqueta más que en el problema, ¿no? Claro, que pasa que cuanto más sepan de enfermedades, pues al final lo que van a hacer es buscar más. Y claro, luego me complican porque es que esto no es así, porque me han dicho que cuando yo estoy mirando por internet, digo, pero vamos a ver, ¿internet te conoce a ti de algo? ¿Sabes de tu vida algo? Total. Es que el internet simplemente no conoce a nadie. El internet conoce a una persona que ha escrito ahí y ha dicho, venga, pues voy a poner mi experiencia, pero es que no conoce a la persona. Habrá gente que sí coincida y que tenga, pero claro, de no sé cuántos millones de personas en el mundo que coincida contigo, es también una suerte. Eso es. Miriam, ¿y qué alimentos deberíamos de evitar en una dieta antiinflamatoria? A ver, en principio, como antes comentaba, pues en consulta se trabaja pues en limitar todos esos azúcares refinados, en darle otra alternativa, grasas trans, a todos esos productos que tiene últimamente toda la industria, que nos ponen desde el azúcar en un tomate frito a el aceite de palma o el aceite de girasol, que es proinflamatorio en cualquier sitio. Hoy mismo una persona me dice, es que he comprado X cosa del Lidl que lleva pollo y verdura y ese producto lleva aceite de palma. O sea, creemos que estamos comiendo saludable, pero habría que echarle un vistazo a la etiqueta. Entonces todo eso también se trabaja, porque parece que no, pero al final si comemos lo más limpio posible y quitamos todo eso que me pueda proinflamar, pues existe mucha mejoría. Y luego, pues evidentemente, todos los alimentos ultraprocesados, la golosina, los alimentos enlatados, con excesos de conservantes, de acidulantes y toda la pesca, que en principio pues también pueden tener esos edulcorantes, aceites vegetales que puedan ser también proinflamatorios. Y el exceso de sal, que al final también pues todos estos alimentos pues son altos en sodio, retiene líquido y eso puede agravar, por ejemplo, una inflamación. Entonces, cuando priorizamos todo lo que he hablado antes de nuestra dieta equilibrada y nutritiva y limitamos, que evidentemente no lo podemos eliminar de nuestra vida, porque también esa alimentación forma parte de nuestro ocio y forma parte de nuestra vida, pero la limitamos lo máximo posible, pues existe esa mejora.
También nos han preguntado que cuáles son las mejores estrategias para manejar el dolor. Ya ves, aquí hay que saber que el manejo del dolor es un proceso individual, pero sí que existen algunas estrategias que a nivel general pueden funcionar, como por ejemplo cuando hay un dolor físico, pues ir al fisioterapeuta, hacer ejercicios suaves, incluso algunos medicamentos también pueden ayudar, porque hay veces que la ayuda farmacológica se tiene que dar en casos que sean así ya un poco más graves, ¿no? También al nivel del dolor emocional, pues al asistir a psicología o practicar técnicas de autocuidado, incluso el apoyo social, es que es clave también. E incluso el mantener una perspectiva positiva ayuda también a que el dolor se perciba de otra manera totalmente diferente. Miguel Ángel, ¿por qué el cuerpo duele cuando cambia el tiempo? Vale, vamos a ver, esa pregunta, a ver, no hay una teoría 100% científica, no está estudiado totalmente, ¿vale? Son varias teorías, entonces, de las teorías que hay, la que a mí más me convence, porque tiene más sentido, porque tiene más lógica, o por lo que yo pienso, es decir, que esto no es que esta opinión lo voy a dar yo porque lo que yo creo, lo que he estudiado y lo que veo, ¿vale? Uh-huh. Es decir, nosotros sabemos que el cuerpo es un 80%, 70% será agua, líquido, ¿no? Luego tendremos muchas partes, ¿no? Entonces, bueno, 80% mucho me pasa yo, creo yo, pero bueno. Por ahí ronda, creo, ¿eh? Estará mucho. Que entonces al final pensamos que nosotros somos como un globo de agua, ¿vale? Un globo de agua, y la presión atmosférica es como esa mano que aprieta ese globo, que el globo tiene capacidad de adaptación, ¿no? Que se achanta cuando la aprieta. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo no se puede modificar de esa manera. Esa presión, cuando nos ejerce sobre nuestro cuerpo, tanto quitarlo como subirlo, nuestro cuerpo tiene que modificarse. ¿Qué pasa? Que en el momento o en la zona donde haya habido un cambio, por ejemplo, una cicatriz, una fractura o una fisura, es decir, donde haya un tejido nuevo, o haya una inflamación o artrosis, algún tipo de inflamación localizada, ese tejido va a necesitar unos días más hasta que se adapte. Es decir, lo va a notar antes que nosotros, es decir, que el tejido sano, y va a necesitar unos días hasta que se vuelva a adaptar. Entonces es normal que aparezca ese dolor. Ahora sí, si ese dolor se mantiene durante mucho más tiempo, evidentemente no estamos hablando de una adaptación. Puede haber un proceso inflamatorio que esté agravándose más. Entonces, claro, unos días puede ser normal, oye, pues tengo 3 días, vale, pero cuando pasamos de 5 días, cuidado que nos está diciendo algo el cuerpo y no es normal que nos duela, ¿vale? Eso sí que hay que entenderlo, no todo la culpa del tiempo. Bueno, y hablando del cuerpo, Miriam, ¿cómo influye el sobrepeso en la inflamación y el dolor? A ver, en principio, yo sé que Miguel ahí también tiene algo que decir, pero en principio con respecto a la alimentación hay muchos estudios que dicen que ya mejorando la dieta y ya mejorando el cómo nos nutrimos, ya existe una mejora con respecto al dolor. No necesariamente tiene que haber una pérdida de peso, ¿vale? Porque muchas veces pecamos de es que tienes que perder peso. Cualquier dolor de rodilla, tienes que perder peso. Bueno, pues hay otros contextos que se pueden trabajar. No necesariamente todo el mundo puede perder 30 kilos. Claro. Pero bueno, en fin, al final la grasa no solo actúa como una reserva de energía, al final también es un órgano vivo que puede liberar sustancias que agravan esa inflamación. Uh-huh. ¿Vale? Y además también aparece en juego cuando hay un sobrepeso o hay una obesidad, algo como la resistencia a la insulina. Pero al final nuestro cuerpo tiene problemas para trabajar con ese azúcar en sangre, y eso también puede disparar la inflamación de alguna manera, que eso justamente esas dos cosas se mejoran con la alimentación. Al final una alimentación equilibrada mejora la resistencia a la insulina y mejora el estado de la grasa, puede ayudarnos a equilibrar el tema de la grasa. Además tenemos ahí una paciente, bueno, que creo que lo hablamos la anterior vez, por lo mismo, es decir, tenía mucha grasa localizada, estuvo contigo la dieta, mejoró, bueno, venía porque no podía doblar la rodilla, no podía tener sentada, simplemente perdió un poco de peso y volvió otra vez, incluso está haciendo ejercicio. Ella tocó, yo creo que todos los aspectos fundamentales, ella es nuestro claro ejemplo de cómo hacerlo, sí. Porque empezó con la alimentación,
empezó con el ejercicio, empezó a tener más vida social, que también tiene, pues, a nivel psicológico, pues creo que también ayuda. Claro, como el apoyo social. Hizo ese trabajo multidisciplinar y, ojo, no estáis imaginando que esta persona consiguió 20 kilos menos o 30 kilos menos, ¿eh? No. Muchas veces venir a la consulta de nutrición no necesariamente tiene que estar enlazado con la pérdida de peso, que ya perdió 2 o 3 kilitos. Lo que sí modificó fue totalmente su estructura alimenticia, su calidad de vida. Exactamente, cambió empezó a hacer ejercicio, empezó a tener más vida social, empezó a salir más. Eso también provoca también, pues, que evidentemente no estemos tan enfocados en Claro. el dolor. Claro. Ahí está. Y por ejemplo, el tema de la grasa, ¿no? Es decir, la pérdida de peso, cuando nos dicen articulaciones, la artrosis, es que tienes que perder, porque claro, lo típico, cuando te ven gordo, me metes yo, claro que evidentemente, por lo típico, tienes que perder peso porque la culpa del peso parece que a los delgados no le tienen ningún Exacto. problema. Eso es un Yo creo pensamiento- que los delgados no tienen ni artrosis, no tienen nada. Exacto, Los delgados eso son perfectos. es un pensamiento muy gordofóbico, ¿eh? Esto de echarle toda la culpa al peso. Exactamente. Y eso me da un coraje, digo, porque cuando le dice a la gente encima que tienen el problema de su dolor, le dice que encima le estás diciendo gordo, digo, me cago en la base que tenía que tener un poco de tacto. Oye, pues mira, a ver si a lo mejor modificando la alimentación puede mejorar. Es decir, cambiando la forma de decir las cosas, a esa persona no le afecta tanto. Que Y perdóname, Miguel, que te lo voy a subrayar con fosforito, el hecho de parece invasivo. ¿Por qué tiene que resultar invasivo? Resulta invasivo porque tenemos el pensamiento equivocado de que mejorar mi alimentación sea perder peso. Pero resulta súper invasivo, ¿no? Cuando Miguel recomienda ante una lesión que no mejora quizá el cambio de alimentación, es como, ¡oh! ¿Yo dieta? Me está diciendo gordo. ¿Perdona? Si yo como súper bien, pero señor, es que nada tiene que ver. Es que al final lo que te estoy proponiendo es todo lo que hemos hablado anteriormente. Limpiarte por dentro. Exacto, hidratarte mejor, comer mejor, trabajar en conjunto. ¿Quieres mejorarte? Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano. A ver, luego es cierto que ya tampoco nos vamos a meternos, es decir, es verdad que luego, por ejemplo, en la rodilla, por ejemplo, vamos a poner una articulación común, ¿no? Tenemos en todas las articulaciones tenemos una especie de receptores, ¿no? Que nos indica cuánta carga le estamos metiendo, ¿no? Ahí le decimos nosotros que se llaman mecanorreceptores. Entonces nos está diciendo, oye, son como una pequeña báscula que dice, oye, aquí le está metiendo más carga de la que puedo tolerar. Pues oye, si evidentemente se baja algo de peso, que es verdad, muchas veces también hay que entender, si se baja o se reduce algo de grasa en la zona, también va a favorecer a que disminuya, pero que no hay que darle todo el peso a decir, viva la redundancia, es decir, a la pérdida de peso. Es cierto que si mejoramos la calidad de vida, puede mejorar también la articulación, exacto, pero que no todo tiene que ser estar delgado. Exacto. Además que hay un claro ejemplo de enfermedad con el tema este de estar delgado, ¿no? Que es, voy a hacer una pequeña pincelada, pero esto es para otro programa. La fibromialgia. Exactamente. Exactamente. Tantas personas padecen de eso. Y no tiene que ser obeso, es decir, todo el mundo tiene todo el cuerpo. Es decir, al final como lo lleves y como tu cuerpo, como hemos dicho, en el momento que salte una alarma, ya sea desde el punto de vista que sea, es decir, psicológico, de alimentación, físico, al final va a saltar. ¿Cómo? Pues ya veremos, porque al final es un mundo, a saber, es decir, eso es lo bonito que tiene nuestra carrera, de saber interpretar y decir qué es lo que te pasa, por qué te está pasando eso, porque si todo lo tenemos estudiado y todo lo tenemos protocolo, al final es muy aburrido. Oye, me duele la rodilla, artrosis, tendinitis y pata de ganso, si es hombro, es que tiene el tendón de supraespinoso roto, si es, no sé, es que al final dice, bueno, el que haya estudiado medicina, salud, enfermería, lo que al final es que tiene que ser muy aburrido, y después de muchos años estudiando para que nos quedemos en lo básico, cuando no, lo más bonito de todo esto es estando en la puerta y decir, es que esto puede ser aquí, esto podemos cambiarlo, y tenemos muchas herramientas que si las utilizamos bien, hacemos que esa persona se cure, que es nuestra misión. Yo creo que la profesión que tenemos los tres es una de las profesiones que tienes que estar en continuo desarrollo profesional, porque es que cada día te encuentras una cosa diferente. Sí. O sea, no te encuentras a gente de manual, si te encuentras a alguien es uno entre un millón, ¿no?
Y bueno, hay que tener también, entonces, claro, seguimos hablando del tema de lo del dolor, es la diferencia, como se decía al principio, de lo que es el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es algo más temporal y el dolor crónico persiste durante meses o incluso años. También ocurre que cuando padecemos de dolor, hay veces que nos viene la pregunta de ¿cuándo es mejor poner calor o frío, Miguel Ángel? Bueno, esa pregunta yo creo que la mejor tiene que haberla hecho Pedro, ¿eh? Si no lo habéis visto, yo lo siento, no sé si tenéis... Oficio. Sí. Si tenéis las redes sociales, por favor, quiero que os metáis en la cuenta de Fisioterapia Miguel Cosas. Ponéis fisioterapia y creo que saldrá de los priméricos. Entonces tiene un baile que para mí ha sido un descubrimiento. Lo más top. Sí, porque es que Pedro al principio era muy serio, muy tranquilo. Yo cuando lo vi bailar, dije, hostias, Pedro, para mí fue mi rey. Bueno, y ya volviendo otra vez un poquito lo de Frícalo. A ver, vamos a tener una ley más o menos abierta, ¿vale? Esto no siempre tiene que ser lo que yo estoy diciendo, es lo que la norma suele decir, ¿vale? Vamos a pensar que ponernos frío tiene que ser en momentos de, por ejemplo, traumatismo reciente, sobre todo a nivel deportivo. Oye, pues me he torcido el tobillo, me he hecho daño en la pierna, lo que sea reciente se suele poner frío. También en traumatismo, contusiones, ¿vale? Se pone frío también. Y la otra era, que se me acaba de ir ahora mismo, contusiones y roturas fibrilares, ¿vale? Si tenemos alguna rotura en las primeras 24 o 48 horas, para evitar el sangrado, se suele poner frío, ¿vale? A nivel de artrosis, problemas musculares, lo normal es calor, ¿vale? ¿Por qué? Porque el calor lo que va a provocar, es decir, vamos a poner el porqué de cada cosa. La calor es un relajante muscular, ¿vale? Va a reducir esa tensión muscular, mientras que el frío lo que va a producir es una anestesia. Entonces, evidentemente, en zonas donde o un proceso antiinflamatorio, donde hay zonas donde hay mucha inflamación, por ejemplo, en una rotura o en contusiones que puede haber mucho dolor, se suele poner frío. Y en zonas donde queremos bajar ese dolor, si a nivel muscular y tiene mucha vascularización, ponemos calor para relajarlo, ¿vale? Pero te digo que esto muchas veces he tenido casos que ha sido al revés, ¿vale? No es una teoría cerrada. Esto es lo que se suele marcar como norma, pero hay casos que a lo mejor, pues, oye, a mí no me sienta la calopie porque tengo problemas circulatorios y entonces me tengo que poner frío. Pues te lo pones frío. Al final es lo que sientas, ¿vale? Pero como norma primaria es decir, ¿qué hago primero? Pues me pongo frío para roturas fibrilares, para lesiones así de contusiones. Vale. Entonces, Miriam, ¿existen estudios recientes que demuestren la relación entre la alimentación y la reducción del dolor y la inflamación? A ver, sí, yo aquí he traído dos, demostrando que la ciencia lo confirma. Al final, por ejemplo, si tenemos a una persona mayor a nuestro cargo, nuestra madre, nuestra tía, que tiene ese dolor cronificado, que tiene esa inflamación, que se siente pues así, que sepamos que al final esta dieta antiinflamatoria, hubo un estudio en España, siguió a más de 800 adultos mayores durante 3 años y el resultado fue que quienes adoptaron una dieta con bajo potencial inflamatorio, eliminando todos estos productos que he comentado antes que tendían a ser proinflamatorios, redujeron en un 37% el riesgo de dolor moderado y en un 45% el dolor intenso. Y la clave fue esta, pues una alimentación rica en fibra, vitaminas, minerales, grasa, omega 3, baja en grasa saturada y trans. Y lo más interesante, pues eso, que los mayores redujeron ese dolor intenso que padecían día a día. Y otra sobre la artritis y la dieta vegana, para que no que proclame yo la dieta vegana, sino al final todos esos antioxidantes que tienen nuestra fruta, nuestra verdura. Evidentemente, pues otro estudio analizó estos efectos en personas con artritis y que encontraron pues menos dolor articular, menos inflamación, mejor control de la enfermedad, además de una pérdida de peso y mejor perfil del colesterol prácticamente en un mesecillo. Joder, ya ves. Que al final poco tiempo, ¿no? Tenemos que ponernos, tenemos que hacerlo y tenemos que ser constantes y podemos notar esos beneficios
prácticamente rápido. Claro, y es que al final también se puede aprender cosas positivas del dolor, porque aunque sea una experiencia difícil, muchas veces nos enseñan lecciones importantes. Como por ejemplo, hay una palabra que me gusta mucho y es resiliencia. Entonces es como el resurgir del ave fénix. O sea, una persona que se enfrenta a una situación que es bastante complicada y consigue salir de ahí y encima aprendiendo cosas positivas. Miguel Ángel, ¿tú qué piensas de las infiltraciones? Ya llevo el gordo. A las 11:56 salió el gordo. Vamos a ver, ya sé que ya tengo un poquillo de problemas con esto, pero, a ver, esto es una moda, ¿vale? Yo lo digo que es una moda porque la sanidad pública está mal. La sanidad pública está mal, está saturada y necesita quitar muchos pacientes rápidamente. Entonces está utilizando las infiltraciones de manera incorrecta, para mi punto de vista, ¿eh? Siempre digo que esto es mi visión. Entonces, ¿qué pasa? Estamos utilizando las infiltraciones como tapadera del dolor. No estamos viendo la infiltración como parte de la solución. Si nosotros tenemos, por ejemplo, yo siempre pongo ejemplo para que sea más fácil entenderlo. Si yo tengo un agujero... Además que se agradece. Es que me pasa con los pacientes porque yo puedo hablarles de a lo mejor palabras técnicas o palabras que a lo mejor no entiendan y digo, te voy a poner un ejemplo para que tú lo llegues a ver lo que yo quiero decirte. De ahí también el nombre del programa, dímelo claro. Exactamente, por eso estamos aquí. Entonces, cuando tenemos, imagina que tengamos un agujero en la pared, ¿vale? Y yo digo, mira, ese agujero me está estorbando, pero no me voy a poner yo porque no puedo, patata y patata. Pongo un cuadro encima, ¿vale? Para taparlo. Sí. Puede pasar dos cosas, que ese agujero se vaya agrandando más, ¿vale? Y el cuadro se quede chico. ¿Qué podemos hacer? Ponemos otro cuadro encima más grande, ¿vale? Llegará un momento que el cuadro será más grande que la pared, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que al final hemos tapado muchas lesiones que el cuerpo no ha sido capaz de modificarlas, simplemente las estamos ocultando, ¿vale? Entonces, una infiltración no es malo, es el malo el uso de la infiltración, ¿vale? Si la utilizamos como tapadera para bajar la inflamación y el dolor, solamente error. Para mi punto de vista tenemos que saber, oye, ¿qué te pasa? Vale, tiene una tendinitis, no puede andar, vale, te pongo una infiltración, pero vamos a gestionar la carga de ese tendón, vamos a hacer para que cuando pase el efecto, realmente tu tendón sea fuerte para poder volver a tu vida normal, ¿vale? Es decir, es una manera, un medicamento, simplemente un medicamento es para ayudarte a bajar una inflamación, pero no, la inflamación no es el problema, la inflamación es algo normal que tiene nuestro cuerpo para decirnos que no pasa algo. Y cuando hay un dolor, hay inflamación, ¿entiendes? Entonces no tiene por qué quitar la inflamación por sí solo. Tenemos que ver por qué se me inflama, qué tengo que hacer para que no se me inflame y no está ocultando toda esa sintomatología, ¿vale? Entonces no es mala la infiltración en sí, sino el uso que se está dando. Entonces, por favor, si algún médico y demás, por favor, cuando tengáis infiltración, cuando pongáis infiltraciones, pensad realmente que ese paciente tiene una lesión. Pensar en cuál es la lesión que tiene y cómo se puede trabajar, desde qué origen, sea a nivel físico, sea a nivel alimenticio, de donde sea, pero por favor pensar en la lesión, no en quitar el dolor, porque yo entiendo que ahora mismo está la cosa mal, que vosotros sois los que estáis pagando todo el pato porque al final trabajáis muchísimas horas, que eso lo entiendo perfectamente, pero al final el paciente, vamos a tener un problema, un embudo de pacientes que va a pasar, es decir, ese paciente no se cura, sino que pasa a la lista de espera. Entonces vamos a tener un embudo de gente, o van a pasar, que es lo que está pasando. Es decir, toda esa gente vuelve otra vez a la lista de espera, claro, nadie va saliendo del embudo. Porque al final no se va a curar. Nadie se cura, es decir, lo único que son tapaderas para volver al principio, al punto de inicio. Entonces, si somos capaces de decir, oye, te pasa esto, te pasa lo otro, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, y realmente podemos decir, oye, pues al final tienes una tendinopatía y vale, no te preocupes, te voy a quitar el dolor para que pueda funcionar bien, pero con infiltración. Pero vamos a hacer esto también para que te cures. Sí, que al final es como ir al origen de ese problema. Siempre, es que eso es básico. Es que creo que muchas veces vamos a quitar la sintomatología sin saber por qué aparecen esos síntomas. Es que una de mis cosas, por lo menos yo dentro de la fisioterapia, voy a dónde tiene el problema, por qué aparece ese problema y qué tengo que hacer para que volvamos ahí, a ese punto de partida. Y yo creo que es interesante quien tenga ese dolor crónico, quien tenga esa inflamación, también vea las cosas con esa perspectiva. Eso también entra dentro de nuestra parte, el intentar convencer, porque claro,
de que tiene que, no solo es lo que tú dices, pues me duele la rodilla, pues X, pues claro. venga, voy a trabajar desde otro sitio, Claro. porque si he ido 20 veces al fisio y me han hecho 20 cosas diferentes y no mejoro, pues voy a ver quizás si a nivel emocional o a nivel nutricional o a nivel físico puedo cambiar algo con algún ejercicio, en fin. Y eso tiene, yo sé que esto va a costar mucho trabajo porque al final es algo que se está intentando hacer poco a poco, y que los que tenemos ese pensamiento de cambiar la forma de vernos nos va a costar mucho, porque claro, los pensadores o la gente que tenían una idea diferente al final tienen que luchar con toda la idea que ya había impuesta, pero siempre son las ideas nuevas, son las que enriquecen y las que cambian el mundo. Si nos quedamos siempre en el mismo punto, nunca vamos a hacer nada. Si hacemos algo diferente y decimos, oye, tenemos que hacer esto, quizás ahí es donde podamos mejorar el mundo. Por eso yo creo que también nosotros innovamos tanto, ¿no? Porque somos mentes inquietas, Sí, como sí, todos los días. Oye, Sí, vamos sí. de esto, vamos de lo otro, como Sí. lo mismo que lo del programa de radio. Venga, Sí, sí. pues vamos ahí, Sí, ¿no? sí. Porque creo que nuestro objetivo es educar y enseñar esa está. parte que realmente la gente no conoce. Que la salud llega a todos. Exactamente. Eso es. Miguel Ángel, hay también otra pregunta que hace mucho y que dice, ¿es malo aguantar el dolor y esperar que se vaya solo? A ver, volvemos lo mismo. Aguantar el dolor y esperar que haya el milagro. A ver, puede pasar tres cosas. Que ocurra que el cuerpo por sí solo se cure, que puede pasar. Es decir, en la naturaleza que tiene el cuerpo, de que se pueda curar por sí solo, pero no aguantar. Tiene un proceso. Es decir, el cicatrizar una rotura fibrilar, pues suele durar un centímetro por semana. Si dura más de eso, evidentemente el cuerpo está pidiendo ayuda porque no lo está haciendo, ¿no? Entonces, cada lesión tiene un tiempo. Una fractura tiene 20 días, es decir, cada eso está estipulado un tiempo. ¿Qué pasa? Que si nosotros aguantamos hasta el máximo, primero lo que vamos a hacer es cronificar ese dolor. Cronificar el dolor va a provocar que el cuerpo o bien se esté todo el rato retroalimentándose el dolor y vivamos con el dolor de manera normalizada, o bien que hagamos una compensación. Es decir, que el cuerpo, para no hacer daño a una zona, se haga una compensación y aparece otra lesión posterior. Es decir, por ejemplo, muchas veces nos pasa, nos viene a la consulta gente con E15, pero que, viene con lesiones de rodilla, pero cuando le preguntas qué le pasa o qué ha tenido de lesión anteriormente, le dice, yo tuve hace ya por lo menos 10 años un E15. Le mira el pie y aparece que tiene una debilidad estructural en el pie. Evidentemente, la rodilla, como parte del tobillo, es decir, como parte de la articulación que afecta, pues se va a adaptar para no hacer carga a ese tobillo. En vez de curarse, lo que hemos hecho es dárselo el trabajo a otro. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa? Pues que ya vamos a tener dos lesiones. La primera que no se ha curado bien y la segunda que está por curar. Pero claro, tenemos que primero curar la primera. Y eso, por eso pasa muchas veces que, oye, no aguante porque luego es mucho más complejo y tenemos que estar buscando por otro que se ha venido de aquí, ha venido para allá, y es un jaleazo. Al final, jaleo quiere decirte que la gente le dice, joder, es que viene por el hombro y es que parece que no se va. Digo, si es que eso no es, porque ya 6 meses y luego me dice que en 2 sesiones te cure. Digo, ya me gustaría a mí hacer milagros, tocar y decir, habla, Señor, curado. Como yo digo siempre, ojalá tuviese la varita mágica, Pero es que de no la noche a la puede ser. mañana se solucionase. Y depende de muchos factores, es decir, ya no solamente lo que nosotros como fisio hacemos al paciente, yo hablo en mi caso, ¿no? Es decir, no es la terapia lo que cambia, sino lo que el cuerpo es capaz de adaptarse y cambiar, ¿me entendéis? Es decir, a lo mejor yo puedo ponerle corriente a una persona, mejora y a otro no, pero es porque tú te has adaptado bien a eso y tu cuerpo te necesitaba eso. Ahí está. Miguel Ángel, nos hacen una pregunta en directo de Juan José Merino, que dice, ¿es bueno hacer una infiltración en una fascitis plantar? A ver, volvemos a la misma. La infiltración es que no es que sea ni bueno ni malo. Si utilizamos una fascitis, porque eso es que el tejido está trabajando de más, y entonces se ha inflamado. Vale, volvemos. Si lo que vamos a utilizar la infiltración es para tapar la fascitis, no es malo, porque estamos haciendo que esa lesión esté ahí, simplemente que no nos duela, que podemos andar 3 meses más, pero al cuarto mes va a aparecer con más dolor, incluso puede haber con rotura, claro, porque le hemos estado engañando a nuestro cerebro, hemos dicho, tú estás bien,
pero es que no está bien, es que está roto, es que está lesionado, está inflamado. Entonces tú estás trabajándolo como si estuviese bien, y ahora cuando pasa el efecto de la infiltración te dice, hey, hola, ¿qué tal? Que estoy aquí, pero espérate, que es que me he roto, y ya aparece el dolor y ya no se cura con nada. ¿Y ya qué pasa? A nivel emocional, esto ya no se va a quitar, ya no voy a poder jugar si tengo que jugar fútbol, ya empieza factores emocionales que complican mucho más la lesión, porque ya, exactamente, ya es que tenemos que quitar el problema de su lesión física más el problema emocional, diciéndote que puedes, que no te preocupes, si simplemente es recuperar todo ese tejido. Y el tejido pasa, es decir, tiene que trabajar a nivel físico, a nivel de ejercicio sostén para cualquier lesión. Miriam, y para resumir, ¿qué hábitos de vida ayudan a reducir la inflamación y el dolor? Un poco sintetizando todo lo que hemos hablado, por ejemplo, si vuelvo a lo mismo, si alguien con dolor no está escuchando, pues que maneje ese dolor desde todas las perspectivas posibles, que se mueva, que camine, que si tiene estrés, si tiene ansiedad, que practique yoga, que monte en bicicleta, que haga algo que le haga feliz, sobre todo que duerma bien, que el ciclo del sueño lo hablamos en el anterior programa, también es muy importante. Dormir cada noche permite que el cuerpo se recupere y mantenga bajo control esa inflamación, porque la gente que también tiene muchos problemas de sueño, que gestione el estrés, y ahí eso le puede dar mi consejo. El estrés crónico puede inflamar y disparar esa inflamación. Evitar el tabaco, el alcohol, todos esos alimentos proinflamatorios, y sobre todo que se hidrate bien, que se nos olvida beber agua. Y ese agua elimina toxinas. Como bien ha dicho antes Miguel Ángel, es que estamos casi todo el porcentaje compuesto de agua. Entonces libera toxinas, mejora la digestión, fortalece el sistema inmune. Entonces, con el hecho de tener nuestra botellita siempre a mano, porque, ojo, dice, fíjate qué fácil es el consejo de bebe agua, pero cuando digo ¿cuánta agua bebes al día? Siempre me dicen poco. Bebo poquillo. Bueno, hay aplicaciones que te ayudan a estar bebiendo agua la cantidad necesaria durante todo el día. Bueno, chicos, yo creo que con esto llegamos al final de nuestro segundo programa de Dímelo Claro. Esperamos que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo nuevo sobre el dolor, ese compañero que, aunque no deseado, forma parte de nuestras vidas. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta comunidad. Y recordad que podéis seguir enviándonos en nuestras redes sociales, tanto de Fisioterapia Miguel Ángel Cozas, Codieta o Sinerapsis, o incluso por correo electrónico, dímeloclaro2025@gmail.com, vuestras preguntas o sugerencias, porque este espacio es para vosotros y vosotras. Nos despedimos con la promesa de volver el próximo mes con otro tema fascinante, pero sobre todo ser amables con vosotros mismos, porque al final el dolor es solo una parte de la experiencia humana, pero no define quiénes somos. Hasta la próxima. Nuestro canal, respuestas claras sin confusión, porque cuidarte es la misión.